Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina: clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa o de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 22 de marzo a las 9:22 de la mañana. Son las 3 y... perdón, las 4 de la mañana, las 4:23 de la madrugada, hora de Nueva York. Espero que hayan tenido todos los amables escuchantes una buena semana. Por aquí por casa complicada, una semana complicada, con la parte canina de la familia. La verdad es que da mucha pena. eh, es que como si fuera un miembro más de la familia. Ella es muy mayor, con 15 años, y bueno, estamos un poco preparados para los sustos, pero cuando vienen pues da mucha pena. A mí me hace reflexionar que toda vida en el mundo es muy importante. Si es tan importante la vida de un animalito como este para nosotros, que vale su peso en oro, pues imaginen la vida de un ser humano. Y veces que yo he hablado con personas que me dicen: Siento que no valgo nada, que mi vida no tiene importancia, que va. Todas las vidas humanas son un tesoro auténtico y merece la pena. Hay que dejar de menospreciar a los demás. Yo, de verdad, que me da asco ver en la televisión, por ejemplo, a los políticos cómo se insultan los unos a los otros en todas las partes del mundo, denigrándose de una manera. Creo que hay que tener un poco más de respeto en el mundo hacia el adversario político, hacia las otras personas. Todo el mundo tiene sus problemas, todo el mundo tiene sus virtudes, sus defectos, y cada vida vale su peso en oro. Yo lo veo ahora con este pobre animalito, ¿no? Bueno, el caso es que el sábado por la noche estábamos tan tranquilos, le dio un ataque tremendo, iba dándose contra los muebles, parecía como que no veía, y lo que le pasaba era que, bueno, tuvimos que encontrar urgencias. Era las 11 de la noche, aquí en Suiza pues es tardísimo, su veterinario evidentemente estaba cerrado. Hay un servicio de urgencias, una red, que siempre hay alguien por ahí disponible. Bueno, lo tuvimos que llevar. Al final fue un poco rocambolesco, pero bueno, encontramos que la atendió y le había dado un síndrome vestibular. Eso es algo que parece que aparece ahí en el oído medio o algo así, y te da pues un síndrome neurológico. El pobre se le quedó la cabeza colgando hacia un lado, los ojos se le movían a toda velocidad y estaba totalmente desorientado. Y bueno, lo primero que nos dijeron: habrá que sacrificarlo porque es muy mayor. Pero bueno, yo esta historia ya me la sé. Si hubiera sacrificado al perro cada vez que me lo han dicho, hace ya 2 o 3 años que no estaría aquí. Así que yo no hago caso, yo sigo intentándolo, seguimos toda la familia intentándolo, y ahí estamos. Ha mejorado, lo que pasa es que el pobre pues no puede andar. Desde que le dio el ataque no puede ponerse de pie, pero bueno, se ha recuperado. La cabeza la sigue teniendo colgando, pero eh, no se le mueven los ojos ya desde hace varios días, y bueno, pues más o menos come y duerme bien y todo, y simplemente pues que necesita recuperarse. Estamos intentando ver a ver si conseguimos llegar a un diagnóstico un poco mejor de por qué le ha dado el síndrome. Ahora mismo la teoría más en boga es que tenía algo de infección en el oído, o bien que tenía una infección en la boca, tiene enfermedad periodontal, pobre, y que esa infección pues ha llegado a complicar al oído, que es lo que le ha dado el síndrome. Pero bueno, una pena, ¿verdad? Que ha sido una semana muy triste. Estamos ahí por turno, nos vamos ocupando de cuidarlo al pobre y vamos a hacer todo lo posible. Y si le sacamos unos días de vida más, eso que nos hemos encontrado. Si le sacamos unos meses más, mejor. Y si es un par de años más, pues mejor también. Pero ya digo, cada vida vale un tesoro, incluso de estos animalitos. Y bueno, pues aquí estoy, un poco triste, francamente, toda la semana, pero bueno, hay que seguir adelante, así es la vida. Por lo demás, pues bueno, no he podido ver muchas series con este lío del perro, la verdad es que nos tiene a todos trastocados, pero sí he visto alguna película suelta, y les voy a recomendar una película magnífica que vi
en Apple Televisión que me distrajo mucho. Se llama The Banker, el banquero. Es sobre, parece que está basado en hechos reales, sobre unas personas de color que estaban en la América de los años 60 y bueno, pues ahí ya saben que si eras negro te cerraban todas las puertas, ¿no? No digo nada al mundo financiero, entonces ahí pues como empiezan a introducirse, muy, muy interesante y la verdad es que está muy bien hecha. Creo que estuvo con alguna nominación a los Oscars en su momento. La película tendrá unos 3 años de Bunker. Muy recomendable. Y también terminé de ver ya definitivamente la serie Invasión de Apple Televisión también, que me gustó mucho y la recomiendo ampliamente. Y por aquí, por la casa, pues bueno, no han terminado los albañiles, pero han desaparecido hace ya pues no sé, 10 o 12 días que no vienen. Se han quedado muchas cosas sin hacer. Hay una puerta descolgada que no se puede cerrar. Dos puertas que dijeron que iban con cristales y las pusieron con madera. Dicen que las van a cambiar, pero nunca las cambian. La odisea de las persianas, pues ahí sigue. Se supone que ya después de todos los permisos que he obtenido las están fabricando, pero no ha habido grandes novedades. Creo que vamos a batir el récord del mundo de lentitud en una reforma, pero en fin, por lo menos ya la casa, quitada una puerta descolgada, pues está totalmente habitable y poquito a poco pues lo vamos convirtiendo más en hogar. Ojalá siga siendo el hogar de este animalito algún poquito más de tiempo, que nos dé un poquito más de tiempo. Aquí ha mejorado mucho todo y esta semana pues he entregado ya la declaración de la renta suiza, la primera que presento, aquí que se presenta bastante antes, yo creo que lo ha hecho bien, porque era complicadísima y bueno, pues nada, pues vamos a ver cómo vamos funcionando. Ya notifiqué también esta semana la salida definitiva de fiscalmente hablando de España, el año pasado ya fue el 24. Una parte ahí fue lo último que pagué y aquí ya pues otra parte, en fin, bueno, un lío. El caso es que he tenido ahí que compaginar con los dos países, pero ya está. Mis lazos con financieramente, económicamente hablando, evidentemente los sentimentales y demás, no, pues con España ya están fuera. Estoy ahora definitivamente aquí a todos los efectos. De hecho, desde primeros de diciembre que vine, pues la verdad es que no he vuelto, ya no he vuelto por allí. A ver si, no sé, no está la cosa con esto del perro ahora sí que se ha complicado. Pero bueno, igual para el verano seguro que vuelvo por allí unos días. Un poquito de propaganda antes de empezar. Muy interesante el programa que lleva a cabo Judy Juliá, mi buena amiga Judy Juliá. Muy fiable, muy de recomendar, grandes capacidades pedagógicas y pregunten por ahí, los alumnos hablan maravillas de ella, que está haciendo una nueva edición porque tiene mucho éxito y ha hecho ya muchas ediciones de su programa en directo de scalping intradía, es decir, de operativa a bastante corto plazo, de una manera sensata, razonable, sin prometer las estupideces que se prometen por ahí, siendo realista. Y la verdad es que lo hace muy bien, es muy recomendable este programa. Yo siempre había querido que tuviéramos un programa de corto plazo estable, que es la parte más difícil, y creo que pues ha sido un éxito que Judy Julia pues esté al frente de este programa. Lo recomiendo bastante. Y también les recuerdo que si entran en gloversia.com, pues también pueden acceder a todas las estrategias con las que asesoramos algunas instituciones y a través de esas instituciones se pueden seguir también todas nuestras actividades. Les recuerdo que somos muy activos en el dominio inmobiliario y también el de corporate. Ahí hacemos también bastantes operaciones. Por si les interesa, lo que pueden hacer es suscribirse a la newsletter y ahí pues pueden recibir información de todas nuestras actividades, que son muy amplias, y no solo en el mundo financiero, sino como digo, en otros mundos, como el inmobiliario y el corporate. Y también, pues, por ejemplo, pues interesante, échele un vistazo a la estrategia Globesia Futuros que llevo personalmente y bueno, pues que está diseñada para que sea indiferente que un año sea alcista o bajista,
que se busque una rentabilidad absoluta tanto en años alcistas como bajistas sin ninguna diferenciación. Ahí la ficha es donde se ve bien y donde se ve las posibilidades, el backtesting, lo que ya va en tiempo real, etcétera. Se ve un poco cómo funciona todo. Gloversia.com. Bueno, pues nos vamos al mercado. Quito el móvil, que se me había olvidado, ya están sonando los mensajitos, pero ya está parado todo. Hoy vamos a tener un handicap, voy a poder hablar menos del tema técnico porque con la plataforma que me manejo, que es con Real Time, pues otro sábado más nos encontramos con el letrerito este de le invitamos a volver dentro de 15 o 20 minutos. De 15 o 20 minutos nada, he entrado a las 8 de la mañana para prepararme el vídeo, son las 9:36 en este momento y sigue estando el letrerito puesto. Cuando aparece el letrerito ya olvídate. Pues nada, pues están en mantenimiento una vez más y no vamos a poder apoyarnos en esta herramienta para poder hacer el vídeo. Así que nos iremos a la de Investing como hacemos siempre en estos casos. Bien, vamos a empezar hablando de la estrategia, la hipótesis base de trabajo que teníamos desde la semana pasada y a la que hay que hacerle retoques. Es lo que hay. Mercado es como el tiempo, hay que ser un poco cazurro y no se lo cree ni el caso de la manteca cuando se dan previsiones a meses, a finales de año, no sé qué, ni el caso de la manteca, se cree que eso tenga algunas posibilidades. Mercado es muy difícil y hay que estar adaptándose, por las hipótesis hay que estar adaptándolas constantemente. Vamos a ver, la última hipótesis que manejábamos, aquí en este gráfico del SP500 Spot, he puesto la media 200, no he querido poner mucha complicación porque es que no tengo práctica con esta herramienta y bueno, pues en los vídeos de diario ya iremos viendo mejor el tema del análisis técnico. Nuestra hipótesis era que esto tarde o temprano llegaría a la media 200, se ha acercado mucho en la semana, algunos podrían pensar, y desde luego es así, que se ha acercado lo suficiente como ya considerar que este es el pullback que prácticamente siempre hace. Recuerden que la hipótesis que estamos barajando es que es casi imposible perder un nivel de esta categoría sin hacer un pullback, ¿no? Es un poco lo que le está pasando, por ejemplo, al oro, que durante la semana ha pasado los 3000 y ahora pues le está teniendo una fuerte tendencia a volver a los 3000. Lo normal es que vuelva tarde o temprano a esos 3000 y ya una vez que haga el pullback, porque los niveles importantes son muy difíciles de pasar a la primera, pues si en el pullback toma carrerilla, pues bien, pero si en el pullback se lo come y se cae otra vez por debajo, pues le puede costar mucho tiempo, no se sabe. Pero lo está haciendo. Bueno, pues aquí pensábamos lo mismo, ¿no? Que tarde o temprano pues se acercaría aquí. Y entonces aquí se abrían dos hipótesis, si recuerdan. Una hipótesis era no se para en la media de 200 y sigue subiendo, con lo cual empezamos a tranquilizarnos respecto a todo este asunto. Nos tranquilizamos. Era la primera hipótesis. Segunda hipótesis de trabajo, llega a la media de 200 o un poco más arriba o más o menos por ahí, se la come y a continuación pierde el mínimo. Entonces nuestra hipótesis era que se iba a 5300 más o menos y desde 5300 en un tiempo impreciso pues daba un subidón hasta la zona 6300 por lo menos, en 1200 en 1300. Esas dos eran las hipótesis de trabajo. La segunda hipótesis, es decir, se come la media 200, pierde el mínimo y hace todo eso, sigue en pie. Sigue en pie. Es una de las dos hipótesis totalmente probable. Francamente, tras un rebote donde se ha acercado mucho a la media de 200, yo creo que aún va a intentar acercarse más y posiblemente la toque la semana que viene. Ahora veremos por qué. Es que lo tiene bastante bien la semana que viene, entre comillas, y con el permiso de los titulares de Trump, etcétera. Pero desde luego, si ya con lo que ha llegado, o incluso si llegara más arriba aún, si a continuación pierde el mínimo, aquí se mete la de San Quintín. El mercado va a considerar que ha hecho la corrección típica tras perder un nivel clave y que está confirmando la ruptura. Y entonces se puede caer como mínimo a esos 5300 sí o sí. O sea, el peligro de perder este mínimo es brutal. No se puede perder.
Después de ya lo que ha hecho, que se ha acercado tanto a la media de 200, no se puede perder. Y yo creo que al César, lo que es del César, creo que hay que darle muchísimo mérito a este oscilador que tiene McClellan, que ha funcionado otra vez divino, pero divino. Estábamos siguiéndolo, sabíamos que con un cierre por encima de menos 100, una vez que se había metido por debajo de menos 100, siempre está indicándote un rebote de varios días y lo ha hecho muy bien. Y llevamos un rebote de varios días. Y creo que se puede prolongar la semana que viene, creo. Muy difícil, pero creo que se podría prolongar, por lo cual la señal sería absolutamente perfecta. Ya digo que por la asimetría de la bolsa, en las bajadas no funciona tan bien. En las bajadas tendría que superar la zona de 150 y que darle un poco más de cancha, pero luego tendrías que pedirle que se vaya por debajo de cero, al menos, para que te empiece a marcar bajadas. O sea, primero mucha sobrecompra y luego que se meta por debajo de cero. Como vemos, eso ahí no funciona mal. Por debajo de cero. Pero tampoco es muy bueno, a veces falla, como aquí. Ahí solo marcó lateral, pero no marcó. Donde funciona bien, como casi todos los indicadores de este estilo, es para detectar suelos, aunque sea temporales. Por la simetría de la bolsa, simplemente por eso. Bien, por cierto, ya que lo tengo, ayer la amplitud no fue buena. Tuvimos una subida de última hora, pero no fue buena. Solo subieron 962 valores en el NISE, bajaron 1758, el volumen vendedor fue casi del doble, un poquito menos del doble que el volumen comprador, y el oscilador está en más 3,26, está prácticamente en cero. Aquí tenemos un arma de guerra tremenda para detectar cuándo tras una caída puede venir un gran rebote, y así lo vamos a seguir en el futuro porque francamente estamos siguiéndolo y ha acertado, lo ha hecho muy bien. Bien, ¿en qué vamos a modificar la hipótesis de trabajo? Pues la vamos a modificar en que la hipótesis 2 la dejamos igual, es decir, pérdida al mínimo, esto se va a poner feo, pero la hipótesis 1 la vamos a modificar y vamos a pensar que es posible que pueda superar en las 2 próximas semanas la media de 200. Es decir, que no sea solo un poquito quedarse por aquí como pensamos al principio y bueno, por lo menos llegar a tranquilidad, sino que pueda llegar a tener un rebote algo más fuerte, quizá con una corrección de Fibonacci del 50% de toda la caída e incluso del 61,8% de toda la caída. Vamos a ver aquí con la calculadora de Fibonacci porque no sé cómo ponerlo en el gráfico. A ver, el máximo ha sido 6143, el mínimo, recuerden que estamos hablando del spot, el mínimo 5507. Esto no sé lo que es, imagino que será la cotización actual. No, no sé lo que es. A ver si le doy aquí a calcular. Vale, retroceso del 50% estaría en 5825. Y el retroceso del... Vale, ahora sí, es que estaba poniéndolo en tendencia al alza. Estos son retrocesos en tendencia a la baja. A ver, el 38,2% estaría en 5749. 5749. Ahí está el 38,2. Eso es lo mínimo que se le puede pedir. Justo a la altura de la media de 200. Entonces, resistencia brutal, zona 5750. Aunque piense que lo puede superar en la hipótesis 1, que es totalmente factible por los argumentos que voy a esgrimir a partir de ahora, la volatilidad a corto plazo cuando llegas al nivel no te la quita nadie. No te la quita nadie. Vamos a seguir viendo dónde están los retrocesos y ahora veremos por qué digo esto. Retroceso del 50%, 5825. Es decir, como por aquí arriba. E incluso yo creo que podría llegar un retroceso del 61,8. 5900.
5.900. Ya por encima, palabras mayores. Por encima del 5.900 podría haber pasado el peligro. Pero como poder pasar, podría pasar. Es decir, que más o menos podría tener un porcentaje de subida hasta el retroceso del 61,8 de un 4 y pico por ciento. Pero la hipótesis 2 sigue ahí, ¿eh? Podría caer. ¿Por qué digo que la volatilidad a corto plazo no te la quita nadie? Miren, yo creo que un ejemplo muy claro podría ser el 2022, que estábamos iniciando una tendencia bajista y se vio ahí una pelea con la media de 200 que podría ser parecido a lo que pudiéramos ver ahora si se cumple la hipótesis 1, que es bastante posible. Con el permiso, insisto, de los titulares de Trump, ¿eh? Trump tiene un poder, o se lo ha dado el poder. El poder, ese tipo de poderes se lo tienes que dar tú a la persona. No lo tiene la persona de manera intrínseca. Es el mercado el que le da poder a Trump. Si el mercado dejara de hacerle tanto caso y darse un poco cuenta de que muchas veces pues habla de una manera que luego pues no sé, tampoco es así, pero es el mercado el que cada cosa que dice se la toma de la manera que se la toma, conociéndolo como le conoce todo el mundo. Es el segundo mandato y cada uno tiene su forma de ser, pero el mercado no se adapta a esa forma de ser. Fíjese en el 2022, donde tuvimos una primera caída, luego se iba a iniciar una tendencia bajista que iba a durar mucho. Tuvimos una primera caída bastante potente, se rebasó la media de 200 por un porcentaje bastante importante y tal, sin el pullback, y entonces llegó el pullback. Estábamos en una hipótesis que yo creo que puede ser la actual, es decir, de un retroceso desde mínimos de al menos la mitad o un 61,8% y al final pues más o menos hizo eso. Pero fíjense lo que pasó. En cuanto la tocó, estaba aquí en 4.500 y tuvo un retroceso en los 2 días siguientes, clarísimo. Pues un retroceso, a ver, lo doy aquí con el medidor. Ahí está. Desde la media de 200 llegó a caer el 3,4%, que se dice pronto. Y al día siguiente lo volvió a hacer. Desde la media de 200, pues volvió a bajar mucho. Y luego la rompió. La rompió y cogemos el medidor y se fue un 3,5% por encima de la media. Esto es lo que me temo, que aunque la rompa, que es la hipótesis más probable, tengamos volatilidad. Entonces, digamos que podríamos estar ante unos próximos 15 días que si queremos sacarle el máximo partido al mercado, a priori, luego, ya saben, puede pasar cualquier cosa, habrá que moverse a corto plazo, habrá que dejarse de comodidades de largo plazo si queremos arañar algo en un mercado complicado como este, y tendríamos varias alternativas a corto plazo. Hay que estar muy atentos a rebasamientos en serio de la media y hay que estar muy atentos a posibles rebotes en la media para luego volver hacia atrás y poder romper. Eso sí, se pierde el mínimo, no se perdió en 2022, pues se puede aguantar. Luego ya, si pasa por encima y te vuelves a encontrar por nuestra forma de medir habitual la pérdida de la media 200, dos velas completamente por debajo, se pierde el mínimo, pues te da otra vez opción para un movimiento muy fuerte. Sigo pensando que va a ser un año de muchas alternativas, sigo pensando que es un año de abrir largos y cortos y no estar mirando el paisaje, y sigo pensando que es un año que no va a ser nada fácil. El que espere que sea un año fácil, que espere sentado. Pero también creo que vamos a tener subidas y bajadas, ahí no cambia absolutamente nada, bastante importantes. ¿Por qué creo que hay que ampliar la posibilidad a que se pueda subir un poco más de la media 200 con algo de paciencia, si es que no se pierde el mínimo y se activa la opción 2? Pues porque las dinámicas que causaron la bajada anterior están cambiando bastante. En primer lugar,
la primera reacción después del vencimiento trimestral de derivados, la cuádruple hora bruja que hay en la apertura, pues no fue mala. Si vemos el gráfico de 5 minutos de ayer, aquí llega la mayor parte del vencimiento en la apertura a las 2:30 de la tarde hora española. Estaba cayendo todo el día y ahí deja de caer. O sea, como podemos comprobar, desde el vencimiento dejó de caer. Eso es una buena señal. Vamos a ver si se confirma el lunes. Esos movimientos después del vencimiento donde dejas de caer suele ser una buena cosa. Pero sobre todo observen este tramo final de aquí, los últimos 10 minutos. Fíjense, ¿qué pasó aquí? El último cuarto de hora. Pasó de 5.645, llegó a tocar 5.671. Eso no es porque sí. Según el paper de Goldman de minutos. Miren, aquí lo tienen. Para lo que queda de semana que viene, se espera que, el conjunto total de compras por los rebalanceos de fin de trimestre, pues más o menos se espera que sea una cantidad de 30.000 millones. VS piensa que más aún, pero Goldman cree que 30.000 millones de dólares. Y eso es bastante anormal. Digamos que está en la parte de arriba de lo normal. No es muy habitual. Esto es mucho dinero el que se va a recomprar. Evidentemente, ayer ya hubo. Lo hemos visto en estos últimos minutos. Lo pone aquí. Dice que los fondos solo largos terminaron la semana con 4.000 millones de dólares en ventas netas. Estuvieron vendiendo. Esto no es bueno. Los fondos solo largos son los que dan la posición de fondo del mercado y son bastante importantes. El hecho de que ellos estén un poco dormidos, pues muy bueno no es. Pero la parte buena es que al final del día compraron 5.000 millones de dólares ya en rebalanceos. Luego los rebalanceos van a seguir apareciendo la semana que viene. Es que es muchísimo dinero. Vamos a tomar un punto medio entre Goldman y VS y descontando lo de ayer podríamos estar hablando tranquilamente de una cantidad de cerca de 6.000 o 7.000 millones de dólares diarios por los rebalanceos de fin de trimestre. Y eso es mucho dinero, hay que tenerlo muy en cuenta, Bueno, pues aquí lo tienen. Como se puede ver, aquí dice bien claro que se están esperando unos rebalanceos de fin de trimestre de 29.000 millones de dólares de los fondos de pensiones. Recuerden que los fondos de pensiones hacen esto porque ellos tienen unas cantidades fijas asignadas de renta variable y de renta fija. Entonces, como durante el trimestre la renta variable lo que ha hecho es caer, se han descompensado. Tienen menos renta variable de la que tendrían que tener y más renta fija de la que tenían que tener. Entonces, a final de trimestre lo que hacen es vender bonos y comprar bolsa para volver a reajustar los parámetros que tienen en su folleto. Por lo tanto, por ahí se produce el fenómeno de los rebalanceos de fin de trimestre y este fin de trimestre pues va a ser especialmente fuerte, como pueden ver. Mucho dinero, percentil 89, se ve solamente un 10% de las veces cantidades tan altas. Ya vieron en 15 minutos la primera entrada de rebalanceos, lo que pudo mover el mercado al alza. Vamos a estar toda la semana así. VS da cifras más altas, por lo tanto puede que no sean 30.000, puede que sean 40 o 50.000 millones, es difícil precisar esto lo hacen modelos matemáticos, no tienen una certeza, pero la diferencia entre VS y Goldman es bastante alta, así que debemos esperar mucho dinero de entrada por parte de los rebalanceos. Esto es importante. Bueno, ya que estamos con el paper, le damos un vistazo. SP500, Nasdaq y Russell terminan la semana pues con un pequeño cambio, a pesar de la volatilidad.
y bajo la superficie lo que se está viendo es que está volviendo algo de dinero tras haber sufrido mucho a los valores procíclicos, los rincones procíclicos, ¿no? Como energía, financieros, industriales. Todos estos sectores han conseguido subir durante la semana de un 1 a un 3%. Mientras que se ha vendido, esto es un gran problema que tiene Wall Street, un muy gran problema, tecnología y sobre todo se han vendido los 7 magníficos. Ha habido días que era desesperante ver cómo los machacan y los machacan y los machacan y los vuelven a machacar, ¿no? Ahora la clave dicen que está en el día 2 y que eso es la clave de todo. Todo el mundo está obsesionado con el día 2 porque le estamos dando demasiada importancia a los titulares o a los aranceles que da Trump. Bajo mi modestísimo punto de vista, Trump creo que lo que está intentando conseguir, si es que así estaba el mercado en esa línea de pensamiento y luego se ha pasado a otra, está intentando conseguir negociaciones con los países más importantes para tener aranceles conjuntos más bajos. Y esa es su forma de hacerlo. Pero en cualquier caso, creo que se está exagerando un poco las consecuencias económicas que puede generar esto. Que son importantes, pero no sé. A ver, en la zona euro, Lagarde dio el susto diciendo que los aranceles podrían causar 3 décimas menos de crecimiento en la zona euro, que no es poco teniendo en cuenta que el crecimiento en la zona euro es anémico. Si no fuera anémico sería un tema preocupante, pero no sería gravísimo, pero es que en la zona euro, y de 0,5, o sea, 5 décimas, si nos liamos a ponernos aranceles recíprocos. Vale, son consecuencias importantes, pero es que yo estoy convencido de que al final, como ya pasó anteriormente, no va a ser tan así. Sobre todo con los países amigos. Con China ya no lo sé, que son enemigos de Estados Unidos. No lo sé. Pero todo el mundo está obsesionado con que el día 2 de abril empieza el apocalipsis, seamos sinceros. El mercado lo que ha descontado es que el día 2 de abril empieza el apocalipsis. Entran en vigor los aranceles recíprocos y el mercado descuenta que se monta la guerra comercial del siglo. ¿Y si no es así? ¿Y si Trump vuelve a hacer una vez más, y son muchísimas, lo de siempre, y dice antes que se ha llegado a acuerdos, que no sé qué, con los países más importantes, que al final son los que cuentan, ¿no? Los más pequeños, pues tampoco eso importa mucho. Realmente con quien el mercado daría por mucho menos grave el asunto sería si pacta con Canadá-México, porque ahí es donde tiene la mayor cantidad de comercio exterior concentrada, en ambas direcciones, Unión Europea. Lo de China, el mercado ya está acostumbrado a que se lleven a matar y a que tengan unos aranceles altísimos y a que estén en guerra comercial permanente. No es tan difícil que Trump anuncie acuerdos comerciales recíprocos más moderados en Canadá, México, Unión Europea, que es realmente lo único que le importa al mercado. ¿De verdad creen ustedes que el mercado se va a desplomar porque le pongan unos aranceles altos a la India? Pues no. La India es una potencia, grandísimo, pero ahora mismo o ya nos vamos de las potencias, pues que les pongan aranceles recíprocos altos, bueno, no sé, por decir algo, pues a Kazajistán o a Nueva Zelanda, o sí, vale, bien, no hace gracia, es una guerra comercial, pero tampoco nos vamos a morir. Yo me baso en todo esto, no en especulaciones. No estamos a estas alturas de la vida para andar especulando con chorradas y con cosas irracionales. Me baso simplemente en que ya viví en vivo y en directo pues toda la guerra comercial que empezó en el 2018 y que duró durante todo el mandato anterior de Trump. Y como ya la he vivido, es que Trump no ha cambiado, sigue siendo la misma persona, tiene la misma forma de ser y sigue teniendo el mismo programa político. Pues como no ha cambiado, yo creo que esto puede no ser tan terrible. Sí puede generar un año de muchos problemas, pero al final, a la larga, vamos a ver qué pasa. De momento vamos a pensar en el corto plazo. Esa fecha del 2 de abril podría estar descontada ya. A lo mejor sí que se ponen los aranceles en vigor, pero a lo mejor es vende con el rumor en este caso y compra con la noticia, no lo podemos descartar.
O a lo mejor no es tan terrible. Esa fecha puede ser clave. Todo el mundo dice que hasta que no pase el 2 de abril no vamos a saber cuál es la dirección que va a tomar el mercado. ¿Verdad que da miedo esa fecha? Que parece que se vaya a montar el apocalipsis, la apertura de la caja de Pandora, las 7 plagas bíblicas. Siempre pasa lo contrario, ¿verdad? Siempre pasa lo contrario. Yo recuerdo cuando ganó Trump las primeras elecciones que la hipótesis del mercado era un desplome brutal porque el mercado no asimilaba las políticas que iba a hacer y no sé cuántas, y lo que tuvimos fue una subida de quítame ya esas pajas en el 2017. Al revés de lo que se había dicho. De eso ya no nos acordamos, pero yo sí que me acuerdo. Y el mercado descontaba que ganaba Clinton y luego ganó él, y el mercado descontaba no sé qué, y luego se empezaba lo contrario de lo que todos nos estamos esperando. A ver, el mercado, si algo he aprendido en estos... Empecé en el 85, pues ya 40 años justos, ¿no? Sí, justos, estamos en el 2020. En estos 40 años es que al mercado no le afecta nada que le haya dado tiempo a descontarlo. Y lo que le hace muchísimo daño son las sorpresas. Pero lo que le das tiempo a descontarlo, no sé yo. No digo que no vaya a mover mercado el 2 de abril, pero no sé, simplemente creo que igual estamos exagerando un poquito. En la nota que hace Spotgamma a sus suscriptores, al cierre de ayer, dice una cosa muy en este sentido, y me parece razonable. Como mínimo razonable, luego ya veremos lo que hace el mercado. Dice... Nosotros continuamos nuestra visión de que aquí vale todo lo que queramos, pero los call largos y los call spread largos están muy baratos, porque el mercado está asustadísimo con lo que pueda pasar el 2 de abril. Entonces ellos creen que puede ser muy interesante con vistas, o sea, con un vencimiento a un mes más o menos, pues estar especulando, aprovechando que están muy baratos, pues con valores, pues entre ellos Nvidia sale por aquí, valores de semiconductores que están muy machacados, entre ellos Nvidia, AMD, o criptos también. La clave, dice Spotgamma, está en que su visión es que el mercado no está valorando la posibilidad de un movimiento sólido a partir de abril. Es decir, que haya un acuerdo positivo. Spotgamma no intenta decir con este párrafo que esté seguro de que sí que va a haber un acuerdo, para nada. Lo único que está diciendo Spotgamma, imaginen que esto es una apuesta deportiva. Lo que está intentando decir Spotgamma es que si tú ves las apuestas de un partido Real Madrid-Hércules, he puesto el Hércules para que nadie se ofenda, porque el Hércules es mi equipo, ¿no? Y están dándole en las apuestas que te pagan, pues yo qué sé, 2-1 a que gana el Real Madrid, esto es del género tonto, porque las posibilidades de que gane el Real Madrid son mucho mayores, entonces deberían ser las posibilidades menores y las del Hércules deberían ser también menores. Bueno, pues todo lo que dicen, que es una apuesta binaria. Hay que llevar cuidado con esto. Hay muchos operadores que llevan poco tiempo que hacen demasiadas apuestas binarias, es decir, a cara o cruz. Yo creo que voy a acertar que va a ser cara, y eso no es correcto. Nunca sabes si va a salir cara o si va a salir cruz, nunca lo sabes. Lo que tienes que hacer es, si ves que las posibilidades de cara no son del 50% y son del 20%, ¿por qué? Las posibilidades son del 50%, pues aprovecha. Eso es lo que está diciendo Spotgamma, que el riesgo se está valorando de una forma muy asimétrica en los mercados de opciones. El riesgo de que el 2 de abril se monte la de Dios es Cristo y el Belén antes de Navidad y que celebremos el Domingo de Ramos antes de Pascua, pues eso es muy alto. Y sin embargo, la posibilidad de que todo salga bien, de que se llegue a un acuerdo, de que simplemente el mercado no haga tanto caso, pues no se está valorando correctamente. Se le da muchas menos posibilidades. Entonces dice, bueno, pues si te metes ahora, pues tienes unas posibilidades de beneficio altas y reduces el daño que te va a hacer si te equivocas. O sea que el mercado está valorando de una manera asimétrica las cosas.
Bueno, ya que estamos con Spot Gamma, vamos a ver el aspecto cuantitativo. Ayer, como ven, el SP500 Spot pues cerró en 5.667. Bien, vamos a ver dónde están los niveles. En niveles normales empezaría a pasar el peligro por encima de 5.708. Ahora está como por aquí. Está como por aquí más o menos. Tiene un soporte muy fuerte, 5.650. Y otro muy fuerte en 5.600, 5.600, 5.650. Luego tiene una resistencia monumental en 5.700. Si la pasa, a partir de 5.708, iría la cosa mejor. Si lo vemos desde el punto de vista de las 0 DTE, que son más finas en el corto plazo, pues lo mismo. A partir de 5.708 la cosa cambia. 5.700 es el gran nivel a batir. Y en soporte, en las 0 DTEs tenemos lo mismo. 5.650, 5.600 y por debajo agua. En cuanto al mapa normal, pues bueno, estamos como por aquí. Y por lo que hemos visto antes, soporte en 5.650 y muy fuerte resistencia en 5.700. Como ven, el tamaño de la resistencia a 5.700 es enorme. Es el nivel clave. Todo lo que sea moverse por encima de 5.700, aquí se ve mejor que en el otro gráfico, es volver a la tranquilidad. El pasar el spot del 5.700 le devuelve la tranquilidad. ¿Y de qué manera? Y pasaría a ser un soporte importante. Luego ya empezarán las guerras con la media de 200. Bueno, vamos a rematar el paper ya que lo tenemos abierto. Así cosas importantes, pues... El Stradle para la semana que viene es de un 1,95%, teniendo en cuenta que se van a dar los datos de Producto Interior Bruto y de PCE, que serán los dos niveles clave que tenemos que vigilar, ¿no? No, perdón, aquí está. El movimiento descontado es de 2,23% en la semana. Y habrá que estar atentos a confianza del consumidor el martes de Conference Board, el Producto Interior Bruto final del cuarto trimestre el jueves, que no creo que mueva tanto el mercado como están diciendo. Eso ya está, es un dato que está como muy quemado. Y el viernes, atención, porque tenemos el de la Universidad de Michigan, que la última vez que salió puso de los nervios a todo el mundo. Dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Ahí tienen que prestar atención sobre todo al dato de previsión de expectativas de inflación a un año. Y también se da el PCE, que es la medida de inflación favorita de la Reserva Federal. Atención, porque este dato es muy importante. Otro indicador que nos muestra que podría favorecer bastante algunos rebotes mayores es el sentimiento de mercado. Fíjense cómo está el sentimiento de mercado de la encuesta Investor Intelligence. No se confundan con la de la Asociación Americana de Inversores Individuales, esa es otra. Investor Intelligence es una encuesta que se hace ante gestores medios de cartera. Como podemos ver, está llegando a la zona donde históricamente desde 1990 ha supuesto oportunidades de compra del mercado, no a cortísimo plazo, pero sí en las siguientes semanas o días, ¿no? Hay un pesimismo enorme entre los gestores medios de cartera. Tan solo el 28% de estos gestores son alcistas. Otro factor que favorece mucho, el posicionamiento de los CTAs. Fíjense qué posicionamiento más bajista que tiene. Si estamos en una tendencia bajista, bueno, pues esto se complicará más aún. Observen lo que pasó, por ejemplo, por aquí. Pero el posicionamiento es muy bajista, es muy anormalmente bajista. Entonces da más posibilidades de que ante cualquier subida los CTAs pudieran liarse a comprar a lo bestia. ¿Dónde está el nivel ahora mismo donde los CTAs cambiarían de opinión? Bueno, pues está lejos. De momento no debemos esperar estos movimientos. De momento puede cambiar porque estaría casi en la zona 5.900, más o menos. Pero, desde luego, es algo que deja de presionar. Se han acabado las ventas, están súper cortos. A raras veces se ponen más cortos. Del año 2020 solo estuvieron mucho más cortos
aquí en un periodo relativamente corto a finales del 2023. Pero están muy cortos. Lo único que puede pasar es que suceda algo que les fuerce a cerrar cortos y ya han visto el daño que hicieron al mercado con sus ventas. Entonces, sus ventas han cesado y esto es absolutamente fundamental para dar posibilidades de rebote. ¿Más razones que dan posibilidades? Pues precisamente la encuesta que acabo de citar de la Asociación Americana de Inversores Individuales. Aquí tienen una serie de cálculos que hace la web Sentiment Trader con el número de bajistas que hay en la encuesta y basándose en determinados parámetros. Y como pueden ver, estamos en un punto rojo que se activa pocas veces, pero cada vez que se ha activado indicaba un sentimiento muy extremo que ha generado subidas consistentes en el medio largo plazo. O sea que también por todos los sitios hay cosas que pueden favorecer un rebote más importante de lo que parece. Más de la propia web de Sentiment Trader, la velocidad de compra de los insiders. Los insiders que estaban agazapados y que no estaban comprando para nada, de repente han empezado a comprar. Aquí viene el cálculo que hacen, que es un cálculo bastante afinado. Bueno, pues los insiders no compraban tanto desde mediados del 2022, poco antes. Estos son los insiders, para ser exactos, los insiders... no quería que era de tecnología, no, eso es otro gráfico. Estos son los insiders normales, en general. Las últimas compras tan fuertes estuvieron a mediados finales del 2022, poco antes de que terminara la tendencia bajista de ese año. Desde que ellos empezaron a comprar, ya más o menos se formó un suelo y se empezó a subir. La ocasión anterior donde hubo tantas compras fue en el COVID. Como ven, tocó suelo el mercado. Y en fin, hay otras dos ocasiones anteriores, 2012-2015, donde también compraron los insiders a esta velocidad y fue todo bastante bien a continuación. Goldman publicó varios papers durante las semanas, que este aspecto es fundamental, este de los CTAs es absolutamente fundamental. Publicó varios papers en los que aseguraba que las ventas habían terminado, no hay ventas previstas por parte de los insiders para la semana que viene, ni de los insiders, perdón, ni de los CTAs, estamos hablando de los CTAs, pero observen lo que podrían comprar los CTAs si el mercado subiera. Está en línea negra. O sea, podría ser una compra tremenda, más fuerte que las ventas que hemos tenido hasta ahora. Antes les he hablado de los rebalanceos, aquí tienen un gráfico de Goldman donde se ve el tamaño de los rebalanceos que esperan para este trimestre. Como podemos ver, es muy importante. Desde 2020, tan solo en 2 trimestres hubo unos rebalanceos de más dinero de los que vamos a ver la semana que viene. Es decir, que este va a ser un factor positivo para las bolsas realmente muy importante. Desde el año 2012, 2013, solo se ha visto 3 ocasiones en las que hubiera, 3 o 4 ocasiones en las que se hubiera comprado más en un rebalanceo trimestral que lo que se va a recomprar en este trimestre. Entonces, este factor no lo podemos perder de vista. Esto y lo de lo que los CTAs han cerrado en sus ventas y están totalmente quietos. Otra historia, observen lo que está pasando en el Prime Book de Goldman en Norteamérica, que es la línea roja. Está pasando lo contrario de lo que parece. Los del Prime Book, es decir, la élite de las manos fuertes, muchos hedge funds sobre todo, están comprando. Está pasando lo contrario de lo que se cree la gente. Ellos están comprando línea roja. Y con la euforia que hay en Europa, que nos están diciendo que Europa va a subir el 500% mientras Estados Unidos bajará el 2000%, pues ellos no se lo creen, porque están vendiendo línea azul intensamente en Europa. Están moviéndose al revés de lo que está pensando todo el mundo. Esta gente que es la élite, están comprando Estados Unidos ahora de repente otra vez. Ellos habían vendido previamente Estados Unidos, le habían comprado Europa, pero ahora están haciendo justo lo contrario. Más factores a favor. Como ven, no vengo corto de argumentos precisamente para defender mi pequeña tesis. La estacionalidad. Este no es un gráfico de estacionalidad como los habituales, es decir, esto no significa que el SP500 sube desde el 1 de abril a lo bestia hasta el 15 de abril, no. Este es un gráfico de estacionalidad de los flujos de fondos, es decir, de la cantidad de dinero que entra a los fondos de inversión.
Como podemos ver, a partir del 1 de abril hay una estacionalidad muy marcada de entrada de dinero en los fondos de inversión. ¿Por qué? Esto tiene una explicación fundamental o macroeconómica clarísima. Esto se produce porque a partir del, o hasta, mejor dicho, hasta el 15 de abril se puede ingresar dinero en los fondos de pensiones y te puedes deducir de manera retroactiva al ejercicio fiscal anterior. Entonces hay mucha gente que se lo deja para última hora y hay muchas entradas de dinero en fondos hasta el 15 de abril. Empiezan el 1 y terminan el 15. Esto es otro factor favorable más. No es decisivo, pero es muy importante. Por eso, el mes de abril, históricamente, cuando miramos estacionalidades, es uno de los mejores meses del año. Y no tiene sentido, porque los mejores meses del año suelen ser enero, porque hay mucha entrada de carteras nuevas y demás. Suele ser finales de año, por los efectos típicos de las navidades, el consumo, pagas extras y demás. Y ahí en medio está abril, como uno de los mejores meses del año, y es por esto. Es por este motivo fiscal que les estoy comentando. Con todas estas historias, pues Goldman está diciendo cosas como esta, como pueden ver, que se están dando una serie de circunstancias que parece que ahora mismo es una oportunidad de compra. A corto plazo, ojo, a corto plazo. Otro factor positivo pues es que la Reserva Federal en su reunión de esta semana no ha perjudicado al mercado. La verdad es que lo hicieron muy bien. Se estudiaron bien el papel, sobre todo Powell, que es el que más suele liarla, y lo hizo de tal manera que no preocupó para nada al mercado. Cambiaron las previsiones. Antes daban en el 2025 una subida del 2,1% y ahora estas fueron las previsiones de diciembre, hace un trimestre, y ahora han bajado al 1,7%. Eso es por los aranceles de Trump. En el 2026 han bajado del 2 al 1,8. La tasa de paro, variaciones muy ligeras, no tienen mucha importancia, suben del 4,3 al 4,4 para el 2025. Y por culpa de los aranceles de Trump, suben la previsión de PCE subyacente, que es su medida de inflación favorita, del 2,5 al 2,8. Para el 2026 ya creen que este efecto de los aranceles habrá pasado y siguen manteniendo las mismas previsiones. Fue una de las cosas más importantes que dijo la Reserva Federal en la reunión de esta semana, que para ellos la inflación generada por los aranceles era transitoria. Miedo da cuando usan esa palabra, pero en esta ocasión creo que tienen más razón, ¿no? Sus proyecciones respecto a los tipos de interés no han cambiado absolutamente nada. Y en general, pues podemos ver un poco lo que decía al principio. Suponiendo que Trump pusiera esos aranceles a todo trapo, cosa que está por ver, porque a mí me sigue pareciendo que está buscando negociaciones, que al final podría no ser el león tan fiero como lo pintan, pero suponiendo que lo fuera, las previsiones que hace la Reserva Federal en una economía que está mejor que la europea, pues tampoco es una tragedia. A ver, no es nada bueno que el Producto Interior Bruto en lugar del 2,1 sea el 1,7. Eso muy bueno no es. Pero no es una tragedia, no es el apocalipsis que descuenta el mercado. Y en la inflación, pues igual, que el PCE en lugar del 2,5 esté en el 2,8 a finales de año, no es una cosa de buen gusto, pero tampoco es una tragedia. No estamos volviendo al 9 o al 10% en el que estuvimos rozando hace un par de años. Esto es lo que intento matizar, que no es favorable, que una guerra comercial es negativa. En 2018 se sufrió mucho con la guerra comercial, pero más por motivos psicológicos que por otra cosa. Al final, yo creo que el problema que tiene el mercado ahora mismo es más psicológico que otra cosa. Porque no hay tantas posibilidades de recesión como está descontando el mercado. Lo de la Reserva Federal, bueno, no te puedes fiar nunca, pero yo sí que me fío de los ISMs y PMIs y no están indicando recesión, al menos por el momento. No indican, ni tampoco cercana. Esto es lo importante. Lo de los aranceles no favorece, pero quizá se esté exagerando un poco demasiado. Aquí, por cierto, tienen un gráfico de cómo se comporta el SP500 según cómo se mueve el Producto Interior Bruto, negativo o en positivo.
Y por eso, por todo esto de que creo que se está exagerando un poco la cosa, es por lo que en la hipótesis 2 de trabajo, en la que se falla en la media de 200, se pierde el mínimo anterior y el mercado se da un batacazo. Ese es el motivo por el cual luego hago una proyección desde 5.300 hasta 6.200 o 6.300. Porque mi hipótesis base de trabajo en ambos escenarios es que no es para tanto el asunto. Que no es bueno, evidentemente, que es grave. Yo no defiendo los aranceles, estoy totalmente en contra de los aranceles. Pero todo se ha dicho, tengo esa opinión económica, no lo sabe todo el mundo que me siga desde hace tiempo. No estoy a favor del proteccionismo de esa manera, pero en casos contados, concretos, va a proteger alguna industria que otra, pero sí de manera generalizada me parece que no es una buena línea. O sea, que cuando digo que creo que se está exagerando no es porque yo esté a favor de los aranceles, que entonces podría tener una opinión sesgada. Más bien estoy totalmente en contra. Pero es que creo que se está exagerando. Creo que así vale más mi opinión de que se está exagerando, ¿no? El VVIX está tranquilo. Esto es lo que hay que vigilar siempre. El VVIX es la volatilidad del VIX. Como vemos, está cayendo mucho. Cuando el VVIX cae tanto, normalmente la volatilidad suele ir detrás de él. O sea, el propio VIX, quiero decir. Esto sería la volatilidad de la volatilidad en línea, no sé, como rosa o no sé cómo definir el color este. Estoy medio daltónico últimamente. Y en línea naranja, amarilla, como queramos, el VIX. Bueno, pues el VVIX está como cayendo a toda velocidad y esto es bueno para el VIX. Fíjense la negatividad que hay en otros aspectos o indicadores de los que se habla poco. Esta es la respuesta que dieron en el último dato de la Universidad de Michigan de confianza del consumidor, los consumidores, a la pregunta ¿qué probabilidades da de que el próximo año, o sea, los próximos 12 meses, suba el mercado de valores? Y fíjense lo negativos que están. No habían estado tan pesimistas respecto a lo que va a hacer el mercado de valores los consumidores desde que el COVID estaba a punto de darse la vuelta en marzo del 2020. Aquí sí que actúan como indicador contrario habitualmente y muy potente. Están más pesimistas que en la tendencia bajista del 2022. Bastante más. De hecho, cuando más pesimismo alcanzaron en el 2022 fue ya hacia mediados. Le quedaban unos pocos meses de darse la vuelta. Entonces hay mucho pesimismo en el mercado. Y la culpa la tiene Trump. Hay que hablar claro. Con razón o sin ella, pero la culpa de que el mercado esté nervioso la tiene él, porque ha generado una incertidumbre de política económica. Que no estoy diciendo que sus políticas económicas sean las incorrectas. Tampoco parece que tenga tan mala pinta lo que dicen que pretenden hacer, ¿no? De desintoxicar a la economía y al mercado de esa dependencia del gasto público. Pero el caso es que no lo están haciendo hábilmente, no están sabiendo vender la historia bien y el mercado está asustado. El índice de incertidumbre económica histórica es una barbaridad. O sea, es que nunca se había visto nada igual. Ni con el COVID siquiera. Entonces, esto se puede arreglar muy fácilmente. Basta una semana de comentarios favorables, basta hasta 2 días de comentarios favorables para psicológicamente calmar las cosas, porque insisto que nos estamos moviendo más por unos temores psicológicos probablemente no demasiado fundados que por otra cosa. Estamos dándole un poder a los comentarios del presidente de los Estados Unidos, que es un poder psicológico que nosotros le damos, vuelvo a repetir. Porque queda mucho para eso. Esto puede funcionar en las dos direcciones, ¿no? Por ejemplo, vean lo que ha subido Europa últimamente. Pues yo ya no me creo que Europa sea capaz de ir mucho más lejos. Por favor, seamos prudentes. Hemos descontado como en el cuento de la lechera. Ya hemos vendido todo, ya la leche la hemos vendido. Como en el cuento de la lechera. ¿Saben ustedes el tiempo que va a tardar teniendo en cuenta la regulación de la regulación de la regulación de la regulación de regulaciones que tiene la Unión Europea? Lo lento que va todo, de aquí a que se materialicen esos gastos en defensa, ese paradigma que ha cambiado en Alemania, que
que ahora van a gastar más y tal y cual. Tiene que pasar mucho tiempo para que todo eso se materialice. Bueno, ya lo hemos descontado todo. También ahí creo que estamos exagerando y también creo que estamos moviéndonos más por psicología que por realidades. Me da la sensación de que nada es lo que parece. Ni en un lado, ni en el otro, ni en ningún sitio. Por cierto, lo de las regulaciones de las regulaciones de las regulaciones en la zona euro es para morirse. Ayer tuve una reunión aquí en Suiza con gente del sector financiero para ver posibilidades de negocio y demás. Y todo el mundo me decía lo mismo. Dice, nosotros pasamos ya de la Unión Europea. Son tantas las regulaciones que tenemos que cumplir que hace que el negocio sea inviable. Los gastos son tan enormes que hace que el negocio sea inviable. Estamos moviéndonos en otras áreas donde dentro de nuestra norma de proteger al inversor de todas, pues podemos estar un poco más desregulados. Estados Unidos, por ejemplo. Más desregulados, ¿no? Bueno, no sé si sabemos bien por el camino que vamos, ¿no? No lo sé. Y todo esto, la charla de ayer, me volvió a remover una cosa que he tenido siempre en la cabeza, que se lo he dicho muchas veces y que, bueno, que estoy un poco triste esta semana por lo que ya saben, pero me ha vuelto a remover en la cabeza aquel viejo sueño mío de crear aquí en Suiza una especie de comunidad de traders. Con menos regulación, con más posibilidades de hacer negocio, con menos cosas. Por ejemplo, aquí sí se puede invertir en los ETFs estos que ha prohibido absurdamente la Unión Europea por la regulación de la regulación de la regulación regulada, por poner un ejemplo. Se puede entrar en otros productos, se puede tener apalancamientos mayores, en fin, no sé. El viejo sueño vuelve a reverdecer. Igual les caliento la cabeza próximamente con algo, no lo sé. Les estoy comentando que creo que se está exagerando un poco la situación y desde luego que no favorecen nada las publicaciones que hace la Reserva Federal de Atlanta en su indicador Nowcast, según el cual el Producto Interior Bruto de Estados Unidos se va a desplomar en el primer trimestre el tropecientos %. Esto es incorrecto. Por favor, tengan en cuenta que ya se han publicado varios estudios que demuestran que este indicador se ha distorsionado por culpa de las importaciones del oro. Si eliminamos esas importaciones del oro, que de hecho no aparecen de la misma forma en el Producto Interior Bruto real, no está cayendo de esa manera el Producto Interior Bruto. Es esa partida de importaciones de oro que distorsiona en nada menos que un 2% la cifra que está dando la Reserva Federal de Atlanta. Por lo tanto, ténganlo en cuenta que eso no funciona así. Más temas durante la semana. El proceso de paz, otro tema que ya ahí Europa ha hecho el cuento de la lechera, pero la realidad que hemos tenido esta semana es que pese a la buena voluntad de Estados Unidos en intentar un acuerdo rápido, se han topado con Putin, que está impidiendo absolutamente cualquier acuerdo rápido. Y a lo máximo que se puede aspirar es a un acuerdo lento, que yo no digo que no se vaya a llegar al acuerdo, pero no con la rapidez que esperaba ni Estados Unidos ni el mercado. Todo va a transcurrir de manera más lenta. A pesar de eso, el acuerdo no ha descarrilado para nada, simplemente se ha ralentizado notablemente y de hecho el lunes de la próxima semana volverá a haber nuevas reuniones al respecto entre todas las partes, Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Ese es un factor también muy importante para Europa. Hemos visto que por ley de sentimiento contrario, el sentimiento en determinadas áreas del mercado era muy negativo y suele favorecer, pero hay una parte mala, y es que los grandes gestores de fondos, en la encuesta que hace Harney, del cual hablaremos ahora dentro de pocos minutos, estos grandes gestores de fondos están pasando a una negatividad muy alta y el problema es que estos mueven demasiado dinero. Por ejemplo, los que contestaron a la encuesta fueron 171 gestores que movían entre todos 426.000 millones de dólares. O sea que estos no generan sentimiento contrario, sino que generan tendencia. Entonces es muy preocupante ver, fíjense, las expectativas de asignación de activos a la bolsa de Estados Unidos que tienen.
el desplome brutal que ha habido en esta encuesta. Fíjense aquí en rojo. Es de donde más dinero están sacando, ¿no? En cambio, están sobreponderando mucho la eurozona, una negatividad tremenda hacia la bolsa de Estados Unidos. Pero esto no es lo que más me preocupa, porque esto es más relativo. Lo que me preocupa es esto. Bueno, los niveles de caja han subido, eso es un alivio, porque con niveles de caja tan bajos el mercado lo suele hacer muy mal, porque si estos que son los que más dinero tienen ya han invertido prácticamente todo, pues no tienen más dinero para meter. Ahora el nivel de caja ha subido a 4,1%. Pero lo que más me preocupa es esto, esta partida de aquí, que se han vuelto muy pesimistas respecto al crecimiento global. Todo este ambiente de los aranceles está provocando que se piense que el crecimiento global va a tener muchos problemas. Bueno, pues eso aparece en la línea negra, que son el tanto por ciento de encuestados que piensan que la economía global va a ser fuerte. Como ven, están en negativo y muy en negativo. ¿Y dónde está el problema? Pues en que si vemos la línea azul, que es el SP500 con su rentabilidad anualizada, históricamente es un indicador adelantado el sentimiento que tienen estos grandes gestores de fondos sobre lo que va a pasar con la rentabilidad del SP500. Cada vez que ha caído bastante, se adelantaban en unos pocos meses a lo que luego hacía el SP500. Entonces esto es muy mala señal. El que ellos estén tan pesimistas es muy mala señal en el medio plazo. Luego algún tortazo nos vamos a dar en los próximos meses. No sé si ya o dentro de algo más de tiempo. Pero si esto sigue así, de algún tortazo a la baja no nos vamos a librar, que sería la hipótesis 2. Se rebajan notablemente los que creían que no iba a haber aterrizaje del 36% al 19%, crecen fuertemente los que ahora esperan aterrizaje suave de 52%, 64% e incluso suben en un 5% los que esperan un aterrizaje duro. Los riesgos de cola más importantes, es decir, aquello que puede hacer descarrilar al mercado, total y absolutamente líder con 55% de respuestas, una guerra comercial que genere una recesión global. Eso es a lo que más miedo le tienen los grandes gestores, a una recesión global por culpa de los aranceles. Si se calma la historia por los aranceles, automáticamente se calmaría todo. Una curiosidad, antes de pasar a Harnett, los millonarios también sufren. Fíjense qué índice más curioso, es un índice que genera Bloomberg con la cesta de inversiones más corriente entre los billonarios, ¿no? Son los que tienen más de 10.000 millones, una cosa así. Bueno, pues como ven, esto es lo que les ha pasado a lo largo de la historia, en su cesta preferida de mercado. Tienen unos drawdown de vez en cuando morrocotudos, menos 31, menos 37, y ahora mismo están sufriendo un drawdown del 16,4. Así que los millonarios también sufren en el mercado. Eso sí, al final, como resisten, acaban ganando. Un apunte rápido en varios. Ojo a la plata. El oro está fuerte, ha sido uno de los protagonistas de la semana, ha superado el nivel de 3.000, pero fíjense la cantidad de compras, ahí está en el círculo ese naranja, la cantidad de compras que está viendo en COMEX, la cantidad de entrada de dinero de plata física que está viendo, y eso es muy bueno para la plata. La gente se está volcando ahora en la plata pensando que al oro le queda menos recorrido, por lo tanto, mucha atención a la plata. Y un último factor favorable para el mercado a corto plazo. ¿Recuerdan cuando les ponía todas las semanas este gráfico donde se veía la liquidez vista desde el punto de vista, a la redundancia, de lo que tenían los bancos en las reservas, en la Reserva Federal, y que estaba mostrando una divergencia interminable con el SP500? Dejé de nombrarlo porque la divergencia nunca terminaba. Bueno, pues a la larga sí que se va a cerrar la divergencia. Fíjense, el SP500 ha bajado bastante y la liquidez a la chita callando está subiendo. Y está subiendo mucho. Está subiendo como no había subido desde principios del 2024, cuando al mercado otro gallo le cantaba, ¿no? Muy fuerte subida de la liquidez, como podemos ver en los últimos meses.
que intenta cerrar la divergencia que tanto tiempo estuvimos arrastrando. Otro factor favorable. Bueno, nos vamos con el paper de Hartnett, que empieza en un tono irónico, como suele ser habitual. Dice que la rentabilidad de los bonos americanos a 2 años se comportaron como si lo que pasó con la Reserva Federal fuera dovish, es decir, favorable para el mercado. Pero el dólar se negoció como si la Reserva Federal fuera dura. Dice que esto lo único que le dice a él es que mejor no tomar riesgos y permanecer fuera de mercado, porque aquí cada uno está pensando una cosa. Y luego también, en tono más irónico aún, dice que todo el mundo piensa que el 2 de abril va a ser el día de la repera, pero que todo va a depender de con quién haya jugado Trump al golf el día 1 de abril. Bueno, como vemos, bastante irónico, ¿no? Bastante. Dice que hace 5 años el SP500 estaba en 2222 a causa del COVID, y tocó los mínimos, y que después de 5 años el Producto Interior Bruto nominal de Estados Unidos ha subido un 50%, los gastos del gobierno han subido un 65%. Bueno, hace una serie de reflexiones y termina con una recomendación. Atención, recomendación de Hartnett, mojándose. Dice que sigue largo de lo que él llama el BIG, es decir, que sigue largo de bonos del Tesoro de Estados Unidos, de valores internacionales y de oro. Aquí en el siguiente párrafo habla de, pues eso, de los nervios que tiene el mercado por culpa de esa fecha límite del 2 de abril de los aranceles. Dice que está infectando los datos globales. Dice que, por ejemplo, se vio como el optimismo de los pequeños negocios en Canadá se cayó a niveles mínimos históricos, lo tienen aquí en este gráfico, contaminado por todo eso de los aranceles, ¿no? Entonces dice que tácticamente él lo que ve es que los bonos y el oro son menos vulnerables a esta pandemia de aranceles que los valores tanto de Estados Unidos como internacionales. Que él cree que la esencia del refugio, si es que se cree que esto de los aranceles va a ir a mayores y que se va a liar, pues el refugio debe ser el estar en bonos y en oro. Su indicador Bull and Bear no nos dice nada, sigue en la zona neutral, 5,3, subiendo desde 5,2. Los flujos de la semana, ojo, a la fortísima entrada de bolsa, que es la mayor en todo 2025, 43.400 millones de dólares de entrada en bolsa, o sea que el rebote ha venido bien nutrido de dinero. 4.900 millones de dólares de entrada en bonos, 3.000 millones de dólares de entrada en oro, que para el tamaño de este mercado es muchísimo. De hecho, en 4 semanas ha tenido las mayores entradas de dinero de la historia. Entradas muy pequeñas en criptos de 100 millones de dólares y salidas de cash de 6.300 millones de dólares. Vamos a traducir con el ChatGPT el último párrafo ya del texto de esta semana. Aquí habla de la encuesta que él mismo hace de los grandes gestores de fondos que acabamos de comentar hace poco. Dice que se ha visto la segunda mayor caída en las expectativas de crecimiento global de la historia, la mayor reducción de asignación a renta variable de Estados Unidos jamás registrada y el mayor aumento de asignación a efectivo desde marzo del 2020. Todo eso se ha visto de golpe. Dice que él considera esto una especie de bull crash del mercado alcista. Y atención a la frase que dice a continuación. Como se suele decir, fíjate en lo que hacen y no en lo que dicen. Claro, esa encuesta es una encuesta, no es la realidad. Pueden decir una cosa y hacer otra, entonces avisa que no coincide que lo que dicen sea lo que están haciendo, porque hemos tenido la mayor semana de entradas netas de capital de 2025 en fondos de renta variable tanto global como de Estados Unidos. Hemos tenido compras masivas de acciones durante 2 semanas consecutivas en los clientes privados de Bank of America. No es una encuesta, los datos reales. Desde las elecciones de Estados Unidos, por cada 100 dólares que han entrado en fondos de acciones, han salido menos de $1 en las últimas semanas. ¿Qué cosas más importantes está diciendo aquí Hartnett,
Y los inversores extranjeros están vendiendo, sí, pero después de haber acumulado una posición de 16 billones o trillones estadounidenses de dólares en acciones de Estados Unidos. En resumen, los inversores globales están muy lejos de estar cortos en renta variable estadounidense o global, pero esto también significa que las malas noticias podrían tener un mayor impacto que las buenas. Así que nos quedamos con esa reflexión de Hartnett muy interesante de que una cosa es lo que hacen y de que otra cosa es lo que dicen, que no es lo mismo. Pues tienen todos los datos. Les recuerdo como siempre que esto no han sido más que mis opiniones personales, no hago ninguna recomendación, son solo opiniones personales y que yo me equivoco muchísimo. Así que no me hagan caso, háganme el caso justo y tomen las decisiones por su propio análisis, que es lo único que vale. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por su atención. Si les ha gustado el vídeo denle al like, que no se cansen nunca de hacerlo porque nos ayuda muchísimo. Ya hemos superado los 60.000 suscriptores, nos van conociendo cada vez más y los likes nos ayudan muchísimo a estar muy bien posicionados. Si no se han suscrito al canal, pues también les invito a hacerlo. Y a nivel de vídeos personales, pues me despido hasta mañana, domingo, donde tendremos el pequeño vídeo de reflexión de cada domingo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y aguantar este ladrillo de vídeo. La verdad es que les admiro porque son vídeos muy pesados. Que tengan una muy buena semana y nos vemos mañana domingo. Gracias.